11 de la mañana con 3 minutos, 11 con 3, heladísima mañana en la ciudad de Punta Arenas con 4 grados de temperatura en estos momentos y una sensación térmica que está cercano al grado sobre cero. Ya nos ve en pantalla usted, hashtag El Emprendedor No Para, como todos los lunes a esta hora en el bloque del www.crop.cl. El Emprendedor No Para con mi querido Marcelo y Jonathan. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días, gusto de saludarlos. El bloque estelar, podríamos decir, ¿eh? El bloque estelar del lunes. Sí, te faltó ahí engancharnos Oh, perdón. Me prepararé mejor para el próximo. El momento en la más presentación, tío, con fuegos artificiales y parafernales. Fanfarria, el himno nacional, el himno Oye, justo se dieron las cosas, ¿no? Como dice, parezco jugador de fútbol, se dieron las cosas. Y a propósito de lo que está sucediendo con la educación, yo te diría que la gran mayoría de la gente tiene claro de que los colegios de cualquier formato, particular, subvencionado, municipales, incluso las universidades, los institutos, esta, entre comillas, nueva educación no ha dado el ancho. Sí, mira, y más que hablar de los colegios, de las instituciones, es todo el sistema educacional el que no estaba preparado. Ya vimos que no estábamos preparados como empresa, como personas no estábamos preparados para el distanciamiento social, menos aún el sistema educativo chileno, ¿no es cierto?, que es muy tradicionalista, menos venía preparado para este tipo de cosas. Nosotros ya habíamos hablado en otras ocasiones de instancias que existían, los e-class, los diplomados a distancia, ¿no es cierto?, que eran pequeñas luces de esperanza respecto a estas nuevas formas de educación que iban apareciendo. Mira, y más que hablar de los sin embargo, escucho mi audio de nuevo, no sé si... No, ahí está. Ya. No, ahí volvemos. Entonces, nosotros abordamos este tema porque obviamente vimos el malestar de los apoderados, te escuchábamos a ti conversar y leer las cartas de los apoderados, audios que circulan en WhatsApp, entonces parece ser que nadie está muy contento con esta nueva forma de educación, ¿no es cierto?, que estamos teniendo que asumir. Es una realidad, ¿no es cierto?, que nos tocó afrontar. Y nosotros ahí, bueno, vemos varias cosas y varios desafíos que hay que tomar y que hay que sacar a la luz para quitarle también un poco de responsabilidad, repartir un poco las responsabilidades, ¿ya? Repartirla. Exacto, claro. La educación es una de las cosas más importantes para una sociedad, ¿no es cierto?, para un Estado, y tiene responsabilidades de todos lados. Entonces nosotros queremos aportar en eso, en los desafíos que tiene cada ente que dialoga con la educación respecto a hacerla funcionar. Ya todavía estamos como a vuelta de ruedas, ¿no es cierto?, metiéndonos en la maquinaria de la nueva educación para adaptarla. Entonces queremos ir punto a punto tratando de descifrar un poquito los desafíos que tiene cada área. Perfecto. Entremos en materia. Sí, oye, sí, en el tema de, bueno, saludarlo a todos y todas que nos están escuchando y viendo a través de Facebook Live y todas las plataformas de Radio Polar. Importante es que creo que lo hemos mencionado en varias oportunidades, tenemos la característica de que nuestro estado es un estado súper reactivo, o sea que no tiene medidas previas o de contención frente a este tipo de situaciones. Y ojo que no es primera vez que en ciertas circunstancias, tanto de la naturaleza como de otros tipos de complicaciones, por ejemplo sanitarias, ¿cierto?, es que algunas regiones o comunidades se ven afectadas por la suspensión de clases por tiempos prolongados. Y llama la atención que teniendo una gran operatividad estatal en ciertos puntos, es que nunca se tengan respaldos o backups para poder generar soluciones de manera efectiva. Y una solución efectiva no me refiero a lo que ha hecho el Ministerio de Educación hasta el momento, que era subir las guías en digital, ¿cierto?, a un portal y que el estudiante las descargue y las pueda desarrollar. De soluciones efectivas donde tanto quien necesita del proceso de educación tenga todas las contenciones habidas y por haber. Y ahí al final casi de la columna del día de hoy vamos a tocar un punto que es bien importante, que tiene que ver con el tema del currículum nacional y cómo se ha ido como desarrollando. ¿Bien? Mira, sí, partiendo queremos comenzar por el rol de los estudiantes, ¿no es cierto?, y los desafíos que enfrentan los estudiantes frente a esta crisis. Y es que pareciera que nos hemos dado cuenta a raíz de la crisis, ¿no es cierto?, que parecía que no todos los estudiantes contaban con una conexión a internet, algo que dábamos como el estándar mínimo, por hecho, ¿no es cierto?,
Todos tienen conexión a internet, decíamos, ¿no es cierto? Y parece que no es tan así. Y no solo eso, sino quienes cuentan con conexión a internet no necesariamente cuentan con la conexión a internet que les permite acceder a clases online, a videoconferencias, a llamadas, cosas que consumen hartos recursos. Entonces, lo primero es que la conectividad es un tremendo desafío. Tenemos que llegar a todos los estudiantes con conectividad. Y lo otro es los dispositivos, ¿no es cierto? Nosotros pensábamos también, y nos gusta pensar en este Chile súper desarrollado, ¿no es cierto?, en donde todos tienen en su casa un computador, nos dejamos enceguecer de repente por las cifras de los celulares, que todos tenemos 2 smartphones casi por persona en el país, pero resulta que dada la crisis, dadas las circunstancias, nos encontramos con gente que no cuenta con dispositivos o computadores en sus casas, alumnos, estudiantes de todos los ciclos, que no cuentan con computadores, que hacen todas sus operaciones mediante teléfonos celulares o ni siquiera eso, y a veces computadores o familias en las que hay un computador familiar, tenemos al papá tratando de hacer teletrabajo, más de un hijo en la casa, entonces se nos complica el acceso a computadores. Entonces son realidades que parecían un poquito invisibles. Y podemos sumarle algo más todavía, Marcelo. Sí. Sí, podemos sumarle que una cosa es obviamente tener el recurso tecnológico como tal, como canal o herramienta para acceder al tema del estudiante, obviamente, perdón, a los contenidos para el estudiante. El internet obviamente es como un problema común, porque la gran mayoría de los niños y niñas jóvenes vienen de una interdependencia, o sea, dependen de la familia, y hay planes de datos que se cancelan, ¿cierto? O algunos son muchos teléfonos del grupo familiar, claro. Sí. Pero ojo que hay algo más importante todavía, es que tanto el cuerpo docente y el estudiante no tiene un dominio de las TICs, y ha quedado también al descubierto de que si bien hay un manejo de dispositivos electrónicos, hay un manejo de intercomunicación digital y todo, pero al uso práctico y operativo del TIC, del recurso TIC como tal, es deficiente. O sea, les cuesta entender los procesos para cómo ingresar a una plataforma, cómo activarla. Ojo que no estoy diciendo que no sea bueno, sino es que es una realidad existente y que los profesores no han sido preparados para la comunicación y learning. Es como ese meme que vi ahora en la mañana, que decía que el profe que no sabía ni prender el proyector ahora estaba haendo clases online. Claro, es súper complejo. Sí, claro, es que es súper complejo, ¿cachai? Y dentro de esto hay que tener claro que es un modelamiento un poco casi de la conducta cerebral de cómo está ahí, o cómo desarrollas tu clase, porque para los que somos profesores desarrollamos clases y tenemos rutinas de clase donde nos sentimos cómodos y estamos en nuestra zona de confort. Por ejemplo, yo soy un profesor que transita mucho por el aula, ¿cachai? Que cuestiono mucho, que pregunto mucho, pero dentro de la comunicación sincrónica o una videollamada o una videoreunión es complejo lograr eso, porque tú no sabes, y es verdad todos los memes que han aparecido, si la persona está acostada, si está en el baño, anda con el celular, no sé, en cualquier lado. Está haciendo otras cosas en su casa. Entonces eso es un tema que el estudiante... Eso es importante, Jonah, perdona que te interrumpa, pero es importante porque la casa no es la sala de clases. Entonces no necesariamente todas las personas que estudian tienen un espacio dedicado para el estudio. Entonces concentrarse dentro de una casa donde estamos la mayoría, ¿no es cierto?, estamos en un proceso de cuarentena, supongamos que hay un grupo familiar completo en una casa, de repente no existen los espacios para tener espacios de estudio, para separar la vida diaria, ¿no es cierto?, y aislarte y concentrarte en lo que es tu estudio. Entonces eso también es un tema para los estudiantes. Sí, claro. Oye, esa foto que hay ahí en la columna, ¿es de Carrusel? Por favor, muéstrala a Christopher, qué buena foto esa. Sí. Cuando se habla de los profes, ahí está la foto de Carrusel. Christopher, por favor, la columna. La maestra Jimena, sí, claro. Cirilo. Cirilo no está ahí, ¿no? No. Sí, como que no, está ahí atrás. Ahí está. Sí. Jorge del Sal, imagina todos esos niños cuando vuelvan a clase en Carrusel deberían volver con mascarilla.
Claro, por cierto. Sí, claro, pues, obvio. Jorge del Santo con 3 mascarillas. Ya, oye, No vayamos ya, espérame, no nos vayamos por la rama. A propósito de este nuevo formato, que es como la cosa luna, porque todavía no hay claridad respecto de cómo tienen que ser las clases online, ¿se alcanzará a desarrollar este 2020? Porque yo veo bastante poco probable que de aquí a 15, 20 días más, los niños y las niñas puedan volver al aula, por lo menos acá en Punta Arenas, producto de la distancia que hay que tener entre mes y mes. Entonces seguramente se van a dividir los cursos, van a cambiar los horarios en esta, vuelvo a ponerle comillas, nueva normalidad, pero también se van a seguir haciendo clases online. ¿Se podrá desarrollar algo distinto o este va a ser el formato más o menos en el aire que vamos a tener durante los próximos meses? Yo creo, Mauro, sinceramente que va a ser como todo en Chile, en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Lo quería decir de manera un poco más educada y esperanzada, pero la fuerza habría que cambiarlo por en la medida de lo posible. Sí. Nos toma esto todo sobre la marcha, como bien decía Jonathan, es bastante reactivo. Esto debería haber sido un plan y debería haber estado incorporado esto de a poquito, ¿no es cierto? Haciendo cosas parciales, educación formal y presencial, con un poco de educación virtual, para ir acercando este tipo de tecnologías a todos, ¿ya? A toda la comunidad educativa, a todos los ámbitos que influyen en la educación. Piensa que los profes han sido los principales improvisadores en esta área, que tenían un currículum, tenían materias, tenían todas cosas pensadas para una clase en aula y tuvieron que cambiarla en una semana, en 2 semanas, preparar los contenidos para ser enseñados a distancia, para que los alumnos lo hicieran con sus papás en la casa, o para dictar charlas que estaban pensadas para más interactividad, como bien decía Jonathan, pasadas de hacerlas frente a un computador. Para uno como profe, uno que hace clases, es bien poco motivador hacer las clases frente a una pantalla donde no sabes qué feedback recibes del otro lado, si te están pescando, si están tomando atención, o si dejaron la cuestión ahí para contar la asistencia. Entonces es complejo, es una pega de largo plazo, como decías tú, y volver a la sala se ve difícil. Sí, y ojo que dejamos de manera invisible o no vemos que, y vuelvo a decir, cada colegio es una idiosincrasia y es un contexto social, ¿ya? Y lamentablemente el país, a través de su proceso incluso constitucional, ha permitido que estas brechas en educación sigan estando presentes y sigan estando latentes en todos quienes somos padres y apoderados, que somos profesores. Pero ojo que hoy día estamos viendo un desequilibrio a todo nivel en el tema educacional, ¿sí? Yo por lo menos escuchaba atentamente lo que veíamos de la carta, ¿cierto?, del Centro Padre Miguel de Cervantes, más los comentarios y todo el tema. Porque, y insisto en esto, los colegios no han tratado, si bien tienen una muy buena educación analógica, no han tratado de generar o generar los espacios respectivos para esta educación de tipo tecnológica. Y siempre pensamos que, claro, y partimos con el tema de los estudiantes, y lo vuelvo a decir, siempre suponemos que todos los chicos tienen esto, siempre suponemos que todos los chicos tienen un espacio para estudiar, y la verdad es que no es así. Y el profesor del aula es el profesor jefe, en este caso, como se dice, ¿cierto?, es el que conoce toda la realidad de sus estudiantes y sabe que muchos no van a poder lograr la atención a los contenidos, y eso también complica la emocionalidad del profesor, porque hay muchos profesores que de verdad, yo creo que el 80-90% de los profesores del país se preocupa de que su estudiante pueda aprender, y cuando se preocupa que pueda aprender, lo apoya en la sala, lo manda a reforzamiento aunque no quiera, se junta con los papás y con la mamá, el estudiante cree que lo están persiguiendo y todo el tema, pero la verdad que hay muchos profesores, por la experiencia que tengo en educación pública, que son súper, hiper, mega preocupados del progreso de su estudiante. Yo leía, Jonathan, y para colaborar un poquito con lo que tú dices, una profesora, no recuerdo en qué localidad, que hacía... ¿Perdón? Un poquito a través de la conexión. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ay, sí. Yo te escucho a ti, te escucho medio robótico, sí. Mauro. Lo que yo estaba comentando era que me tocó leer de una profesora que hacía clases en colegios rurales, que no tenía una plataforma. El colegio obviamente no tenía acceso a pagar una implementación de alguna plataforma de e-learning,
Y lo que hacía la profe, tenía a cargo 10 cursos, lo que hizo la profe fue hacerse 10 grupos de WhatsApp con los alumnos, ¿ya? Entonces en cada uno de los grupos de WhatsApp tenía a todos los alumnos y a través de eso les enviaba las guías, ¿no es cierto?, para que las resolvieran en casa. Entonces, obviamente ahí recae en el profe, en la profe, todo el peso de la optimización para un recurso que no está, del que no hay pautas a nivel central, y nos dedicamos a hacer lo que mejor sabemos hacer a veces, que es la improvisación. Pues no culpo a la profe hace lo mejor que puede con los recursos que tiene, pero obviamente no hay planificación y sale un poco espontáneo. Correcto. No tenemos a Mauro y Jonathan, así que habla tú. Tenemos por fin el programa para nosotros solos. ¿Sí? ¿No lo tenemos? Ah, ya es fantástico. Una de las cosas que igual es como súper complejo es el tema del aula, del espacio físico, ¿cierto? Tenemos como la caracterización, y ahí los profes que nos están escuchando, los estudiantes igual que nos pueden estar también escuchando, identifican como la sala un espacio físico que genera un cambio de actitud incluso en tu programación. Si nos vamos a temas más como científicos, en tu programación neuronal, porque entiendes que es el espacio donde tú tienes la posibilidad de generar un cambio en tu actitud, ¿sí? Llego a clase, este es mi puesto, esta es mi sala, y aquí es donde yo tengo el espacio para poder generar ¿cómo se llama? El roce social, por eso la foto igual de Carrusel, ¿no es cierto? Sí. Esta que nos tocaba de repente ver a nosotros en la educación pública antes, que era un poquito más donde abarcaba distintos estratos sociales, donde en la educación pública confluían gente de distintas realidades, cosa que ya no se ve tanto a la fecha, y nos hemos separado, ¿no es cierto?, los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, pero por eso el ejemplo de Carrusel, ¿no es cierto?, de donde teníamos muy caricaturizado obviamente a Cirilo y a Jorge del Salto, pero donde nos hacía aprender de realidades distintas, nos hacía conocer al otro, conocer la realidad del otro, empatizar. Hay una serie de aprendizajes que se dan en el aula y que es difícil que se den en entornos virtuales. No sé qué opinas tú, Yana. Sí, no, y lo otro es... Por fin, muchachos, ya, buenísimo. Gracias, Mauro, por acompañarnos. Ya te devolvemos el espacio. Adelante, todo suyo. Oye, el desafío más complejo que ha aparecido en este plan retorno, que yo creo que ha sido abucheado y aplaudido por muy pocas personas de algunos sectores. El plan retorno es súper complejo porque yo me hago cargo de lo que digo siempre aquí en este programa. Lamentablemente, a título personal, dilo. Sí, a título personal. Los ministerios de educación los últimos años, en su cúpula de dirección alta, desde el ministro y muchas partes, secretarios, subsecretarios, no son personas de educación, ¿sí? Y no tienen idea de lo que es educación. Y por eso cuando el profe el profe de aula dice, ¿cuándo han entrado a una sala? Efectivamente, entrar a una sala y convivir en una sala durante un tiempo prudente, y por lo menos yo creo que a 3 años, siempre los cambios se manifiestan en 3 años, te da una capacidad de entender qué es lo que pasa en la educación pública, en la educación privada, en la distinta arista. Entonces es súper complejo cuando dicen vamos a aplicar distancia social, siendo que muchos colegios recién hace un par de años tomaron los protocolos que están dentro de la ley de educación sobre las distancias sociales o los espacios que cada estudiante debiese tener. Entonces ya estaban colapsados y muchos liceos y muchos colegios no estaban cumpliendo con la norma de la distancia o de los metros cuadrados por estudiante y por funcionario dentro de los recintos. Si tú quieres hoy día plantear la distancia social, debieses tener incluso la opción de hacer clases en un gimnasio, ¿cachai? De eso estáis hablando, de que vaya a tirar a los chicos a un gimnasio, de que los vaya a tirar a los halls, a los patios, y eso también es una vulneración de derecho porque no estás dando el ancho con la normativa. Entonces, ojo ahí cuando nos dicen, obviamente, lo estamos estudiando, lo estamos viendo, pero ya salió en los medios de comunicación. El ministro lo ha dicho, lo ha planteado, y es súper fácil saber una tecnocracia de parte de la educación, pero vivirla es totalmente distinta, y esto le va a seguir pasando al país si seguimos teniendo ministros de educación que no son profesores,
que no conocen el aula, que no tienen empatía con el estudiante, etcétera. Entonces es súper, hiper, mega complejo el tema del plan retorno a clase y nosotros como ciudad que está como el mayor tasa de infección, por así decirlo, es poco prudente. En una sí, y ahí lo que pasa, y como todo en esta crisis, que a pesar de que nos ponen en un problema, ¿no es cierto?, en una situación poco feliz, también abre oportunidades para que repensemos la educación. O sea, si esta no es la oportunidad de repensar la educación, de reevaluarnos cómo estamos llegando con el acceso a la conectividad, con el acceso a los dispositivos, con el acceso a la enseñanza de tecnologías de la información, con la capacitación a nuestros profes, con la garantizar la calidad. Piensa que, y lo comentábamos con Jonathan antes, porque Jonathan es el experto aquí en esta área, yo le preguntaba a Jonathan cómo cada colegio toma sus medidas, cada colegio improvisa a su pinta, y me dice que sí, no hay una orden a nivel central, no hay lineamientos, no hay formas de aplicar el trabajo mediante e-learning, no hay guía. Entonces cada colegio, cada unidad educativa improvisa, y en esa improvisación yo me imagino eso, Marcio, yo me imagino eso, el ministerio y la Secretaría Regional Ministerial a nivel local sí se pueden meter en la educación pública, pero lo ha dicho el propio Ceremi acá hace unos días, de que ellos no pueden involucrarse, más allá de que se pase el contenido que exige el ministerio, involucrarse en los formatos y respecto, por ejemplo, de los aranceles, porque son contratos entre privados. Entonces, la entidad, claro. Ahí, por ejemplo, nosotros colocamos el Estado y, bueno, quisimos profundizar un poco más, pero después dimos un paso atrás, pero hay cosas súper sensatas. Bien, el currículum nacional, que ha estado en constante adecuación y todo referido incluso a muchas crisis sociales, a muchas demandas estudiantiles, y las últimas no han sido las mejores, pero sí ha tenido también, no todo es malo, ha sido una modificación súper a tiempo, contemporánea de muchos contenidos y muchas cosas, y lo ha hecho mucho más digerible tanto para los estudiantes como para los profesores. Pero siempre el tema del currículum nacional es un camino complejo, porque las modificaciones de tienen que ser en base a decretos, decretos con fuerza de ley, que deroguen uno y que vayan en contra de otro, ¿cachai? Que no vayan por ahí a generar algún tipo de mayor impacto o una doble jugada, por así decirlo. Pero es súper importante, que yo le decía a Marcelo, le comentaba, ¿qué pasa con la Agencia de Calidad de la Educación? No la he visto. No sé si tú, Mauro, tú la has visto. No, nada. No. Están como escondidos en una trinchera, no lo sé. No sé si la Superintendencia de Educación también estará recibiendo muchas denuncias por parte de los apoderados en este tipo de situaciones. Pero el Estado tiene como obligación, y acá quiero entrar en un tema que igual pudiese ser complejo y que no lo he escuchado tampoco, o lo he escuchado poquito, como ha sido característico de esto, es que tiene la obligación de garantizar el acceso a la calidad de la educación que se imparte en el país, y eso hoy día no se está garantizando, ¿sí? Hoy día no hay un tema de poder transpolar qué es lo que está pasando, y acá me detengo en los temas de inclusión. Hoy día tenemos niñas y niños jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad, que necesitan de sus ayudas técnicas, que necesitan de sus intérpretes de lengua de señas, que necesitan de que la guía tenga algún tipo de adaptación, y eso no está pasando. Tenemos niños y niñas que están, lamentablemente, ojo que lo digo en los temas de educación pública, lamentablemente la educación pública y los servicios públicos son su única ruta o forma de poder ser estimulados y de alcanzar sus habilidades mínimas para ser personas competentes en el desarrollo social. Y es súper complejo lo que está pasando hoy día, porque hay niños que tienen algún tipo de discapacidad, hay otros que tienen otro tipo, y tienen distinto. Para eso están todos los profesionales de la educación con los que yo he trabajado, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, técnicos en una educación especial, que hacen una pega que es incalculable e invaluable, y no se sabe, ¿sí? Y hoy día también nuestros niños, la ley de inclusión los protege en muchas cosas, y hoy día todos nuestros niños, todos nuestros estudiantes están teniendo problemas emocionales, que también son considerados hoy día como temas referentes para la inclusión. O sea, si un niño no está estable emocionalmente, ¿qué le va a importar aprender a dividir? Difícilmente va a aprender, obviamente. ¿Sí? Entonces igual va por ahí, la mamá, el papá no tiene que hacer la terapia, no puede hacer la rehabilitación,
Nosotros, por lo menos con un colega, le mandamos un saludo a Christopher, estamos trabajando de ver la forma de generar pautas para la teleterapia, pero es complejo, ¿sí? Porque el profesional que lleva el seguimiento de un niño lo toma de la mano y lo trata de llevar del punto A al punto Z, y el papá tiene que reforzar en la casa, porque obviamente el papá no tiene la expertise, ¿sí? Sí tiene la expertise para estimularlo, pero no para hacer un tratamiento. Entonces igual es un tema complejo. Hoy día nosotros, Mauro, te contamos que estamos haciendo algunas asesorías como empresa a algunos colegios. Sí. Y estamos dispuestos también a poder conversar bien, pero hay temas que el tema de la plataforma e-learning, y esto lo digo para todos, quizás más de algún directivo puede estar escuchando, no es llegar y montar una plataforma e-learning, porque van a aparecer mucha gente y le va a decir, ¿sabes qué? Hagamos esto, hagamos lo otro, sí, perfecto. Sí, esto claro. Tiene que tener una relación súper conectada con lo técnico-pedagógico. Es imposible montar algo de una comunicación educativa si no está conectado con lo técnico-pedagógico y qué es lo que queremos que aprendan mis estudiantes durante este proceso. ¿Sí? ¿Cachai? Entonces igual ahí tenemos que estar en asco. Yo la semana pasada le decía, perder un año no es tan complicado. Bien, ahora quizás podemos decir, ya bueno, no perdamos un año, pero aprendamos los que tenemos que aprender, que al final la reducción de contenido puede ser una opción bastante significativa para todo y para todas. Pero no invisibilitemos. Y para eso hay que capacitar profesores, alumnados, colegios, en general a todos. Sí, no invisibilitemos la necesidad de todos y todas dentro del sistema educativo. Como país nos aventuramos. Quizás yo un pequeño detalle, quizás una nueva constitución igual nos hubiese ayudado a hacer este camino más transitable. Es lo único que quería decir. Gracias. Muchachos, se nos acabó el tiempo. Gran abrazo, nos vamos al corte. Saludos a todos los que nos están viendo, Mauricio, Maximiliano, Mercedes, todos. A todos, saludos a todos. Muchas gracias. Abrazo Marcelo, abrazo Jonathan. Que estén bien. El emprendedor no para. Hasta el próximo lunes. Pausa, ya venimos. Hasta el próximo lunes. ¿Qué significa estar en cuarentena? Es quedarse en casa sin salir por 14 días.